Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Otra vez, acéptame, oh Dios. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, tal como soy, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Eso es, hermanos, cante una vez más. Acéptame. Acéptame como ofrenda, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aleluya, aleluya.
Privilegio poder saludarles nuevamente desde esta plataforma. Si usted está siguiendo la serie La Maravillosa Resurrección, hoy haremos un paréntesis para abordar otro tema. A propósito, quiero tocar un tema, le puse hablando de familia en familia. Y es que apenas hace unos días celebramos aquí en Guatemala el Día de la Madre. En los Estados Unidos celebran siempre el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. En esta ocasión cayó 9, en Guatemala siempre el 10 de mayo. La mujer, el ser humano, y quise a propósito hacerlo porque pensaba en estos días, obviamente celebramos en Guatemala el Día de la Madre el 10 de mayo, quiera Dios que sea así, que en nuestro caso como hijos de Dios comprendamos y entendamos que el tener una madre es un privilegio que Dios nos dio, y nuestra madre, la madre de cada uno de nosotros, obviamente al igual que nuestro padre, debiera ser alguien a quien valoramos y estimamos continuamente. Pensaba en la historia de nuestra Guatemala y obviamente en una otra medida también en Latinoamérica y muchas partes del mundo, lo desvalorizada que ha sido no solamente las madres sino la mujer a través de la historia de la humanidad. De hecho, surgió como fruto de esa desvalorización en que la mujer se vio envuelta a través de la historia. Surgió hace muchos años el movimiento de liberación femenina. Y tenemos que reconocer que ha sido, aunque muchas veces enfocado de manera negativa, ha sido un esfuerzo de muchas mujeres por querer tener, esperaría yo, el lugar que les corresponde en dignidad por el papel que les fue asignado por Dios, aunque algunos y algunas, aprovechando esa desvalorización de la mujer, pues han tomado en un sentido negativo para llevar esa lucha por dignificar a la mujer a planos que simplemente no responden al plan de Dios para la humanidad. Pensaba por ejemplo, en la forma en que la mujer a través de los años ha sido engañada de muchas maneras. Han sufrido abuso verbal y en algunas familias o muchas familias también abuso físico, abuso emocional. El hecho de que la mujer en general haya sido degradada sin otorgarle el papel que le corresponde, menospreciada, ¿verdad? Venía a mi mente mientras pensaba en esta reflexión, aquel acontecimiento cuando encuentran los discípulos de Jesús, lo encuentran hablando con la mujer de Samaria, y el relator bíblico dice, se asombraron de que hablaba con una mujer. Pero obviamente no le dijeron nada, él era su maestro. Porque aún en los tiempos bíblicos, cuando miramos a través del Nuevo Testamento, en los evangelios, nos damos cuenta que en una buena medida la mujer estaba relegada a un plano no exactamente como el que le correspondía en el plan de Dios. Así que tenemos que entender, y particularmente decía hace unos minutos el pueblo de Dios, que necesitamos honrar, dignificar a la mujer, los que tienen todavía una madre, los que tuvimos madre, a nuestra madre, a nuestras hermanas, a nuestros familiares, pero a todas las mujeres en el lugar donde nos relacionemos, a ese papel que Dios les otorgó en la Escritura, de la misma manera que el hombre, el varón, tiene que tomar su lugar en la sociedad, casado o soltero, en diferentes épocas de la vida. Los chicos varones, las chicas señoritas debieran ser honradas, significadas también desde sus primeros años de la vida, para ir tomando en la vida, en el propósito de Dios, el lugar que le corresponde y llegar a fructificar como personas, seres humanos, varones y mujeres, de acuerdo al plan de Dios. Recordemos que en esencia la mujer también es imagen de Dios. Venía a mi mente mientras pensaba en esta reflexión, algo que de chico yo oí mucho en el vecindario donde crecí, donde viví, allá en Ciudad Vieja, cuando a una señora ama de casa le preguntaban o hacían una que otra encuesta, ¿y usted en qué trabaja? La respuesta de las mujeres era, yo no trabajo, decían, yo soy ama de casa y
y eso hago, ¿verdad? Y se consideraba, la cultura guatemalteca permeó tanto esa forma de pensar que quedarse en casa siendo ama de casa era como no trabajar, que nuestras madres y muchas mujeres lo creyeron. Creo que algunas todavía lo siguen creyendo, el hecho de que quedarse en casa significa no trabajar. Al contrario, a medida que ha pasado el tiempo y a medida que los hijos crecemos en casa, nos damos cuenta que el trabajo de una madre o el trabajo de una hermana o de una tía o de una abuela es sin parar en casa, y es un trabajo que no necesariamente, o yo diría en la gran cantidad de casos, no es remunerado, y a veces es tan poco reconocido y tan poco estimado. Así que pensemos en eso. Nuestra cultura latina es así. La cultura latina ha tenido la marca a través de la historia, yo diría que ha cambiado un buen poco ya con el correr de los años, de ser una cultura machista en la que desde niños, en mi caso, aprendimos que habían tareas que hacían los hombres y tareas que hacían las mujeres. Y hay de nuestros padres, ¿verdad? Si nos ponían a los varones, por ejemplo, yo me recuerdo de chico ir a la tienda, ¿verdad? Y si yo iba a la tienda, yo no quería llevar canasta, porque la canasta la llevan las mujeres, ¿verdad? Así que me iba con una bolsa, me metía entre la bolsa, solo la sacaba en la tienda, y de la tienda salía corriendo a la casa para que no miraran mis amigos que me habían mandado a la tienda. Imagínense, por mencionar una cosa, ¿verdad? Entonces nuestra cultura guatemalteca ha sido por muchos años así. Yo he visto el cambio. Hoy hay varones, hay hombres se casan y los miro ayudar en casa, y qué bueno, porque participan en las tareas del hogar. También he visto con el correr de los años aquí en Guatemala un gran grueso de mujeres que, aparte de todo su qué hacer en casa, también trabajan fuera de casa, ¿verdad? En la necesidad de la familia, de aportar para el presupuesto familiar, y en otros casos las mujeres también han encontrado en ese trabajo fuera de casa una dignidad, una dignificación que lamentablemente, diría yo, no encuentran en casa, en la familia, porque nosotros los hijos no lo hacemos con ustedes, mamás o mujeres, hermanas o tías nuestras, o tampoco en el caso de los que son casados dan reconocimiento a ese trabajo y a esa ardua labor que se realiza en casa, ¿verdad? Entonces, madres que me están viendo, señoritas solteras que me están viendo, no consideren que el ser madre es poca cosa, porque es una gran labor la que tienen ustedes de por medio cuando Dios les permite tener hijos, y la inversión de vida y de corazón que ustedes hacen en la vida de nosotros los hijos es algo que yo sé que Dios les honrará. Pero ser madre no es poca cosa. Cuando pensamos en la creación del ser humano, si recordamos la historia bíblica, recordemos que hay dos relatos de la creación del ser humano, Génesis 1 y Génesis 2. En el capítulo 1 se relata de una manera general, diría yo. Creó Dios al hombre, al ser humano, varón y hembra lo creó, los hizo a su imagen y semejanza. Pero ya en el capítulo 2 se describe de una manera más amplia que fue el varón el que fue creado primero del polvo de la tierra. La mujer ya no fue hecha así, Adán fue hecho así del polvo de la tierra. Dios sopló sobre él aliento de vida, y en el caso de Eva, pues fue hecha de una costilla, decimos, de un costado del ser humano. No fue tomada de sus pies para hacer una figura, para, digamos, que quiero usar para decir no para ser pisoteada por el hombre, pero tampoco fue tomada de la cabeza, ¿verdad? Para que se engrandezca en su pensamiento y en su forma de ser y hacer las cosas, y se considere mayor que, sino fue tomada de su costado, hablando de una dignidad que Dios estaba dando al ser humano, y que nosotros tenemos que aprender y reconocer tanto al hombre como la mujer. Así que la mujer fue creada con propósito, fue creada con sentido. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Dios formó al hombre de la tierra, pero cuando hizo a la mujer, usa la palabra construir, no formar sino construir, como que puso una atención delicada en lo que estaba haciendo, porque ciertamente había considerado que no era bueno que el hombre estuviera solo, y entonces decidió hacer ayuda idónea para él. Así que la mujer tiene propósito específico
y particular en el plan de Dios. Naturalmente, al hacerse madres, una responsabilidad que adquieren, pero también la bendición de Dios al poder engendrar hijos y luego tomarse todo el tiempo que se necesita como madres para poder invertir en ellos. Y también el caso del padre, porque el padre ha sido llamado también junto a la mamá para criar y para llevar a los hijos adelante en este plan y propósito divino, diría yo, particularmente porque nada mejor para una familia cuando Dios es el centro del hogar. Así que déjeme leer un par de pasajes de la Escritura. Los dos están en el Nuevo Testamento. El primero es 1 Corintios 11:11. Dice el Nuevo Testamento: pero en el Señor, dice Pablo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo, en el plan de Dios, todo procede de Dios, el hombre y la mujer. El hombre nace de la mujer, pero la mujer necesita la semilla del hombre también para poder engendrar. Y el otro pasaje está en Gálatas 3, 26, 28, hablando de haber sido redimidos y comprados por la sangre de Jesús y otorgándose tanto al varón como a la mujer, al hombre como a la mujer, una dignidad delante de Dios. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y luego dice: no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y naturalmente que en el plan de Dios, en el propósito original de Dios, hay asignaciones divinas. Yo diría, gracias a Dios pudiéramos decir que esas asignaciones para el hombre y para la mujer y para los hijos y para toda la humanidad no es algo que fue creado, hecho en un concilio donde Dios decidió convocar a la gente más sabia e inteligente del planeta vamos a ponernos de acuerdo para asignar al hombre responsabilidades, a la mujer responsabilidades, a los hijos responsabilidades, a los abuelos responsabilidades, a los tíos responsabilidades. Creo que muchos habrían estado muy contentos de haber participado en esa asignación de roles, pero gracias a Dios, diría yo, no fue así, sino que fue Dios en su soberanía y de acuerdo a su plan y propósito original que estableció los roles tanto para el varón como para la mujer, para los hijos y para toda la familia. Así que déjeme mencionar algunas generalidades en cuanto a este tema de hablando de familia en familia. Dios estableció equilibrio en la familia, asignando funciones específicas a cada integrante de ella, de la familia, y es para edificación mutua. Ese es el plan de Dios. Déjeme hacer esta otra afirmación. Cuando las personas que conforman una familia responden al diseño divino, al plan divino, a la guianza divina, a lo que está revelado en la Escritura, se produce crecimiento y estabilidad dentro del núcleo familiar. En la medida que más nosotros como integrantes de una familia, en la función que tengamos, papá, mamá, esposo, esposa, abuelo, tía, hermano, sobrino, en la medida que respondemos a todo lo que la Escritura revela, que es el plan de Dios para nosotros, se producirá estabilidad, equilibrio en todo sentido en la vida familiar. Y déjeme hacer esta otra afirmación: las crisis que en la vida familiar se presentan, porque usted y yo somos testigos de mil y una manera, podríamos hablar horas y horas y días de esto, de que hay crisis en las familias. Las crisis que en la vida familiar se presenten serán mucho más fácil, no completamente fácil, pero mucho más fácil de enfrentar y solucionar si cada uno de los miembros de la familia, papá, mamá, esposa, esposo, hijos, tíos, abuelos, los que estamos en un núcleo familiar, si cada uno de los miembros de la familia respondemos con sabiduría al plan de Dios para la familia, con sabiduría, ¿verdad? El llamado de la Escritura permanentemente a todos los seres humanos, pero yo diría que en la familia se necesita de una manera muy particular a adquirir sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, es el consejo del proverbista para nosotros. Y sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría,
¿verdad? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Estas generalidades creo que nos ayudan y nos enfocan a entender que Dios nos llamó a vivir en un plano en el que debemos caminar honrando a Dios en todo y considerando los caminos de Dios. Así que déjeme mencionar como parte de esta reflexión que le puse hablando de familia en familia, un poco de lo que puede ayudarnos a recuperar o a seguir afirmando nuestra dignidad familiar. De nuevo, recuerde que quise hacer esta reflexión considerando el hecho de que recién celebramos el Día de la Madre. La primera cosa que quisiera mencionar, del trato del hombre a la mujer y del trato de la mujer para el hombre. Allá en la escritura, Efesios capítulo 5 y primera de Pedro 3:7, Efesios 5:25, y ahí voy a mencionar algo que tiene que ver de la mujer con el hombre. Hay algunos versos en la escritura donde, por ejemplo, en el caso del hombre se le manda amar a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia, con todo lo que eso representa. Cuando yo pienso en el reto que Dios pone a los hombres que se casan, lo digo así porque yo no soy casado y quiero decir esto con mucho temor de Dios en mi corazón. Cuando yo pienso en ese reto que Dios pone a los que se casan, es un compromiso realmente serio el llamado de Dios a considerar a aquellos que se casan el vivir como Cristo vivió y el ser como Él fue, al punto de estar dispuesto a dar la vida en una cruz y luego resucitar de entre los muertos por amor a la humanidad. Cuando yo pienso en ese desafío que Dios pone a los hombres, digo, vaya qué compromiso. Esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es un llamado a, literalmente pienso yo, a renunciar a la vida, a renunciar a derechos, a renunciar a razones para decidir como hizo Jesús, servir en este caso a la esposa. Allá en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 se llama a los hombres a convivir con su esposa con sabiduría, tratándola, dice Pedro, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. Dice vaso más frágil, porque los hombres también somos frágiles. El esposo, hermanas, señoras que me están viendo que tienen un esposo, el esposo también es frágil. Lo único que a veces el hombre, como fue enseñado así en la cultura también, porque dicen que los hombres no deben llorar, ¿va? Está bien que las mujeres lloren, nos decían a nosotros de niños, pero vos sos hombre, no tenés que llorar. Imagínense lo que nos enseñaron. No, los hombres también son frágiles. Lo único que muestran a veces un poco menos su dolor. Las mujeres son más sensibles, más sentimentales, más fácil de mostrar el dolor y las crisis que están pasando. Pero se exhorta al hombre, se exhorta al varón, en el caso del matrimonio, a tratar a vivir, a convivir con su esposa con sabiduría y tratar a su esposa como vaso más frágil. Pienso en todos estos años que he tenido la oportunidad de servir aquí en la congregación y las charlas de matrimonios, las enseñanzas para matrimonios, y pienso que en casos que se dan en el que algunas veces simplemente para ya no abrir la herida, decimos, se decide en algunos matrimonios mejor no hablar de ciertas cosas y de ciertos problemas y de ciertas situaciones, porque lo que va a hacer es traer más problemas. La necesidad de abrir los espacios para la comunicación, pero la responsabilidad que tienen los varones de amar. Cuánta necesidad en el corazón de la mujer, de la esposa, pero también de las hermanas, de la madre, de las mujeres, de ser amadas, de percibir ahí en su interior que hay un afecto ahí puesto en el ser humano por Dios o por Él mismo, que ha decidido amar y entregar la vida por la mujer, de tratarlas como a vaso más frágil y considerar que nosotros somos, los hombres a veces somos más rudos, somos
más rústicos, y de alguna manera Dios tiene que tratar en nuestro corazón para que cambiemos a veces nuestro trato con las mujeres. Me incluyo, porque crecí en el seno de una familia donde tuve a mi madre por muchos años y tengo 6 hermanas, y yo tengo que reconocer que muchas veces fui rudo con mi madre, y que Dios me ayudó ahí poco a poco a mejorar mi trato con ella, y todavía con mis hermanas sigo en esa lucha y tratando con mujeres, porque nosotros, como estamos acostumbrados a aguantar más, pensamos que todos tienen que aguantarnos más. Así que amar y tratar con dignidad a la mujer como a vaso más frágil, como a correderas de la gracia. Y en el caso de la escritura que está en Primera de Pedro, el escritor es enfático al decir: porque si eso no se hace así, las oraciones de los varones casados o de los hombres en general van a ser estorbadas. Y yo creo que los varones no necesitamos estorbo en nuestras oraciones, sino queremos puerta abierta al trono de la gracia. La segunda cosa, en este punto, hablando del trato de la mujer con el hombre, es curioso, a mí siempre me ha parecido curioso que en la Biblia, que Dios no le pida a la mujer que ame a su marido. No se lo pida, no quiere decir que no tenga que hacerlo, sino lo que le pide es que respete, que le dé su lugar, que lo valore, que lo estime. Y también otro reto y desafío que pone la escritura, tanto en Efesios 5:3 como en Primera de Pedro 3:1, en Efesios 5 es que la mujer se someta, que haya sumisión al esposo. La sumisión es una actitud del corazón, una palabra, yo diría, malinterpretada muchas veces, porque la sumisión no es un asunto de que se es ciego, sino simplemente habla de una actitud de respeto y de honra. Y las mujeres tienen que ser sabias muchas veces, esposas que me están escuchando, señoritas que conviven con sus padres o con su mami o en la familia, esa necesidad de tener una actitud de respeto y de honra, y esperar, diría yo, el tiempo oportuno para hablar, si se puede, de algunas cosas. Es una actitud del corazón, ¿verdad? Pero algunas veces esa palabra de someterse se toma casi como una mala palabra, ¿verdad? Pero está hablando la Biblia que la mujer tiene que tener. En el caso de Primera de Pedro 3:1-2 dice: la mujer tiene que tener una conducta casta y respetuosa. Y cuando se refiere a casta, la Biblia hace referencia por el hecho de que de dónde procedemos, como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia. Entonces hay una responsabilidad, hay un deber y un compromiso por lo que somos como hijos de Dios, y en este caso el de la mujer, de ser casta, de responder a esos deberes y compromisos como parte de una sociedad en la que nos decimos, como parte de la iglesia, que somos cristianos, con respeto hacia su marido. Y luego la exhortación en esa carta de Pedro es a que la mujer debe cultivar su interior. Qué bonita, ¿verdad? Si puedo usar esa palabra repetitivamente, qué bonita es la belleza. Las mujeres guapas, ¿verdad? Y todas las mujeres son guapas. La belleza no es un asunto de un concepto humano, sino la belleza que Dios puso en el corazón de cada mujer. Pero la Biblia anima a la mujer a cultivar su carácter, a cultivar su interior, porque naturalmente eso se va a mostrar. Así que Dios pide a la mujer, hablando de dignificarnos en la familia, que trate al varón con respeto, y en el caso de las que están casadas, con sumisión. Y la segunda cosa que quisiera decir en esto de dignificarnos, porque la primera es el trato del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, la segunda cosa es el trato de los padres a los hijos. Si vamos a dignificarnos en la familia, si vamos a otorgar valor, el lugar que le corresponde a cada uno en la familia, tenemos que considerar el hecho también de que hijos que me están escuchando, jovencitos, jóvenes adultos que viven en casa, Dios nos puso en una familia. Ya hemos mencionado en muchas ocasiones que no escogimos en qué familia nacer y en dónde estar, ¿verdad? No escogimos eso. Fue Dios en su soberanía el que nos puso en la familia que nos puso, y nos dio el padre y la madre que ahora tenemos o que tuvimos, ¿verdad? Pero el trato de los padres a los hijos. Dice en Efesios 6:4 que tienen que tratar los padres a los hijos sin provocarlos a ira, y crearlos, educarlos, formarlos en disciplina y amonestación de Dios. Los hijos llegan a un hogar, a una casa, a una familia, como parte de lo que dice la Biblia, herencia de Dios.
son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado, dice, el varón y la mujer que llena su casa, que llena su aljaba, en el caso del varón, de ellos. Así que hay una responsabilidad también de ese trato de los padres hacia los hijos. Y desde niños, acuérdense, padres que me están viendo, si usted tiene particularmente, si tiene bebés o si tiene niños pequeños, que desde que somos concebidos, los seres humanos, en el vientre de la madre, hasta los 5 años, dicen los estudiosos de la conducta, se forma nuestra identidad básica. Así que ustedes, papás, mamás, nos bendicen, hacen bien en nuestra vida cuando nos forman bien, y por supuesto también pueden maldecirnos, formarnos mal, si no ponen atención primordialmente en esos años de la vida. Por supuesto, el demás tiempo de la vida es importante, pero tienen que tener cuidado cómo nos tratan, ¿verdad? El dignificarnos en su trato, ¿verdad? El animarnos a ser mejores, aun cuando, y lo hacen muchas veces, ¿verdad? Gracias por eso, aun cuando a veces nos portemos mal. Ustedes todavía tienen la responsabilidad ante Dios de, aún portándonos mal, corregirnos en el Señor, llevarnos en crecimiento y madurez en el Señor y responder al diseño de Dios, porque fuimos puestos en casa para eso, hasta que nos podemos valer por nosotros mismos, y todavía ahí nosotros los hijos seguiremos dándole cuenta a ustedes, los papás. Las palabras que nos dicen, la forma que nos animan, la forma que aún en nuestros tiempos de dificultad la gente atribuye a la adolescencia la edad de la rebeldía. Literalmente los estudiosos también de la conducta dicen que es el tiempo en que los hijos, hombres y mujeres, están aprendiendo a expresar sus opiniones y donde desarrollan criterio, y esa época de dificultad que pasan ustedes, padres, con nosotros, son los que debieran aprovechar para enseñarnos a nosotros a comunicar nuestras opiniones de una manera correcta, y dennos ese chance, diría yo, en su debido orden y en su lado correcto. Pues chicos que me están viendo, cuando quieran decir cosas a los papás, aprendan a decirlo en el momento oportuno y de la forma correcta. Si hay espacio, aprendí yo, y si no hay espacio, chicos, es mejor cerrar la boca, nos conviene más, y al final de cuentas también nos ganamos el respeto de nuestros padres cuando los respetamos y respondemos con cuidado a ellos. Pero padres, ustedes tienen esa oportunidad y esa responsabilidad, ese deber en su mano. Y la última cosa que quisiera decir, hablando de la dignidad de la familia, tiene que ver con el trato de los hijos a los padres. Quiero leer un pasaje de la Escritura en el libro de Efesios. Recién me llegó un video que me llamó la atención, donde un predicador anima a los padres, pero también anima a los hijos, y es que los seres humanos anhelamos bendición. Y mire cómo es Dios en su plan y propósito de sabio, porque incluyendo dentro de los 10 mandamientos, Él puso uno allí que nos permite a los hijos aspirar a la bendición y al cuidado de Dios para toda la vida. Yo quiero leer en Efesios capítulo 6 versículo 1 esto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y lo dice Dios, lo dice el escritor bíblico, pero acordemos que esta es palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego recuerda lo que está escrito en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que hay una promesa de Dios dentro de los 10 mandamientos para los que llegamos a una familia, de que nos puede ir bien y vamos a ser de larga vida sobre la tierra, si tan solo respondemos a lo que Dios considera justo, de que tú y yo como hijos debemos honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Esa es la promesa. ¿Y cómo cuesta? Yo tengo que reconocer, como he dicho muchas ocasiones, a mí me costó aprender a honrar a mi papá y me costó aprender a honrar a mi mamá.
Y cuando de los 21, no que no lo sabía antes de los 21, porque lo sabía, simplemente tomé decisiones con mis sentimientos encontrados en mi corazón por las situaciones que habíamos vivido en casa, y decidí, actué desobedientemente, rebeldía muchas veces contra mi padre y particularmente contra mi madre. Lo he dicho en otras ocasiones también, hasta que ya a los 21 comprometido entre comillas con Dios de una manera diferente, Él llegó a mi corazón. Entonces empecé a leer la Biblia, empecé a leer estos pasajes y en el Nuevo Testamento, y entonces fui tomando decisiones de honrar a mi padre, de honrar a mi madre, de pedir perdón a mi madre por lo rebelde que yo fui. Pero me di cuenta que aquí esta promesa yo podía sacarla de la vida si tan solo respondía a lo que Dios considera justo, de honrar a mi papá y a mi mamá. Y eso significa respeto, eso significa el trato, eso significa actitud del corazón, eso significa, chicos que me están escuchando, aprender a oír a papá y mamá, o si solo tienes a papá o si solo tienes a mamá, o a ir a los abuelos, aquellos que son autoridad alrededor tuyo en familia, aprender a oírlos con respeto, tratando de oír su corazón y su interés de que a ti y a mí nos vaya bien en la vida, porque cuando hacemos eso dignificamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro abuelo, a nuestro tío, a nuestro hermano mayor, y nos dignificamos nosotros y hacemos que nuestra familia sea un mejor lugar para la convivencia en la que estamos siempre tan cercanos. Cuesta, a mí me costó, lo tengo que reconocer, pero mi corazón fue entrando en paz y más paz a medida que fui creciendo y aprendiendo en la fe, y me di cuenta que era mucho más fácil vivir así, honrando a mi papá y a mi mamá, que siendo desobediente. Así que la dignidad en la familia también la logramos cuando los hijos, cuando somos dependientes de una familia, y aunque ya no seamos dependientes en muchas cosas, nosotros nos ocupamos de tratar bien a papá y a mamá, o solo a papá o solo a mamá, o al abuelo o a la tía o al hermano mayor. Eso nos dignifica también. Obedezcamos, porque es justo en el Señor en todo a nuestros padres. Honrémoslos para que nos vaya bien. Podemos sacar de la vida y sacar de esa promesa de Dios la bendición para nosotros todo el tiempo de nuestra vida, y para que nos vaya bien, para que Dios cuide nuestro corazón, para que Dios cuide nuestro cuerpo, para que Dios nos guarde en salud física, emocional, mental, en todo sentido. ¿Por qué? Porque honramos a nuestros padres. Así que quiero terminar diciendo esto: es de toda esta relación del hombre a la mujer, del esposo a la esposa, de la mujer al hombre, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, de nosotros como seres humanos, hombres a mujeres y mujeres a hombres. Es de toda esa relación de convivencia en la familia, pero también en todas las esferas de la sociedad, en el trabajo, en la vida de iglesia, en la vida de ser hermanos en la fe. Es de toda esta relación que surge la dignidad, el valor que la familia tiene delante de Dios y puede tener delante de nosotros, y es lo que nos hace hacer una buena vida en familia y un buen hogar que servirá de honra a Dios y de testimonio a la gente que nos rodea. Oremos. Padre, queremos darte gracias por el privilegio que nos has dado de ser parte de una familia. Y Dios, quiero aprovechar este momento para bendecir a cada mujer que ha escuchado esta reflexión. A aquellas que son madres, Señor, sigues dándoles el carácter, el valor y la sabiduría para seguir inspirando y guiando a sus hijos. A las que son solteras, Señor, igual prepáralas para lo que viene de acuerdo a tu plan y tu propósito, Señor, y que puedan encontrar, tanto las que son madres como las que son solteras, Señor, las que no tienen hijos, su dignidad como seres humanos delante de ti por el valor que tú les has dado, pero que también puedan, donde quiera que vayan, Señor, en el trabajo, en el estudio, en la vida de iglesia, en la vida de país, encontrar la dignidad que ellas merecen. Y Señor, de igual manera oro para que las mujeres que están escuchando también puedan dignificar al varón, al esposo o a los hijos. Que los hijos podamos honrar a los padres. Que los padres, Señor, que están escuchando puedan tratar a sus hijos bien, de tal manera que nuestras familias, Señor, se conviertan, cuando estamos juntos o cuando estamos lejos los unos de los otros, en lugares de adoración para ti, en los cuales tú encuentras
tu complacencia, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Bendigo a cada papá, bendigo a cada mamá, bendigo a cada mujer, bendigo a cada hijo, bendigo a cada abuelo, a cada tío, a cada integrante de la familia. Y gracias, Dios, por bendecirnos tú. Lo que oramos, lo oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Corazón ardiendo está y por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar,